mientras la rentabilidad para ellos es mayor. Entonces quizás ahí el ministerio, sé que, digamos, aun cuando la ley no establezca que el Estado lo tiene que obligar a que haga un determinado aumento al empleador, quizás con sus buenos oficios y exhortando a los empleadores podría conseguirse un aumento mayor a favor de los trabajadores en los reclamos que se están haciendo. Y finalmente, ministro, en el caso de los trabajadores del SUNAFIL, ellos ingresaron al Ministerio de Trabajo por concurso y después los derivaron a Lima Metropolitana, a Lima Provincias, a la región Callao, pero ellos ingresaron, Presidenta, al Ministerio de Trabajo. Entonces, porque fueron derivados, ahora están ganando menos que los demás. Quizás, como usted bien lo ha dicho, usted reivindica el derecho de los trabajadores y tienen ahí derechos adquiridos. Capaz pudiera hacer una evaluación, ministro, en este punto para ver si es que es correcto que a pesar de haber ingresado un trabajador al Ministerio de Trabajo, ahora por razones de desplazamiento estén ganando menos que sus colegas. Eso es todo, Presidenta, y agradezco la interrupción al ministro. Puede continuar, señor ministro. Gracias. Sí creo. Yo, congresista Taid, fui presidente de la Comisión de Seguridad Social y en las madrugadas íbamos a los hospitales y desde esa vez conozco esas realidades, pero había que poner cierto control a las emergencias porque también con la desesperación se filtraban por ahí visitantes, qué sé yo, pero la puerta de emergencia tiene que estar a disposición de la emergencia. Yo creo que ahí lo mínimo que se tiene que garantizar es un trabajador permanente que cuando hay emergencia facilite el acceso. Eso lo vamos a conversar y sobre las medidas le vamos a informar por escrito y en la verdad posible. Congresista Lescano, en el caso de SUNAFIL, el 98% de los trabajadores, los supervisores del Ministerio de Trabajo han pasado a SUNAFIL. Y los que pasaron a las regiones fue hace mucho tiempo por el proceso de regionalización. Ya son trabajadores de las regiones. Entonces, por ley no podemos asumirlos, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley. Y si no podemos asumirlos, obviamente, porque son parte de las planillas de los gobiernos regionales. Lo único que le garantizo que los que vayan a entrar a las regiones, que los que vayan a ingresar, con el compromiso de analizar casos concretos en los que quizá pueden haber abusos y posibilidad de captar esos trabajadores, se van a hacer con concursos muy transparentes y con remuneraciones muy dignas. El congresista Rondón me hace una pregunta muy interesante, la cota de la persona con discapacidad. El Congreso de la República aprobó la ley mediante la cual los trabajadores, las empresas debían asumir en un 3% si eran empresas privadas y en un 5% públicas, como mínimo a trabajadores con alguna discapacidad. Han habido algunos problemas. Hay empresas en las que nos preguntan a quién contrato, porque no tienen una base de datos que les permita cumplir esa meta. Hay otras empresas, les pongo un tema concreto. Una empresa con 100 trabajadores tiene que cumplir con la cota del 3%. ¿Qué tiene que hacer? ¿Contratar 3 más? ¿O despedir a 3 para que ingresen esos 3? Son problemas prácticos, porque una empresa no le podemos decir contrata más trabajadores de los que necesitas. A raíz de eso, el Ministerio de Trabajo, inmediatamente ingresé yo, se trabajó un prereglamento que ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, a efectos que el CONADIS, las instituciones que representan a los trabajadores con discapacidad, los empleadores y los gremios y las instituciones que lo crean conveniente puedan emitir su opinión, en la que tratamos de solucionar ese tipo de problemas. Ya está por vencerse, si es que no se ha vencido el plazo, y con las observaciones, la publicación era obligatoria, emitiremos los dispositivos del decreto supremo pertinente para que de una vez comience a implementarse esto. Pero insisto y reitero, no tenemos una base de datos para poder orientar a las empresas. Muchas empresas quieren cumplir con esta cota y no se puede. Para ello, por ejemplo, queremos tomar experiencias como la de Colombia. Colombia está muy interesado en nuestra ventanilla única de promoción del empleo y nosotros en el teletrabajo. En 2013 el Congreso aprobó una ley del teletrabajo
en Colombia ya están viendo ese tema desde el 1998. Entonces, cuando una empresa capta a una persona con discapacidad, tiene que invertir, tiene que adecuar infraestructura, ambientes, y todo eso cuesta. Pero hay que hacerlo porque la ley lo manda y además es justo. Sin embargo, con el teletrabajo, en el tema de digitación, de consultas, de call center, qué sé yo, se puede quizás desde el hogar, como está funcionando en Colombia y hemos mandado a expertos del Perú para que ese expertise lo aprendan y lo apliquemos creadoramente al Perú, a efecto de ver cómo salvamos el tema de la discapacidad. Pero que estamos trabajando, lo estamos haciendo. Y en el tema de FENUSA, que es un sindicato del Ministerio de Salud, y con eso también creo responder inquietudes del congresista Tapia, hubieron problemas en el Ministerio de Trabajo. Inicialmente se declaró ilegal la huelga porque no se garantizó la prestación de servicios indispensables que exige la ley, pero no nos hemos quedado ahí, ¿no? Se brindará asistencia técnica para lograr solucionar el conflicto a través de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos en el marco de las competencias del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se está comprometiendo a conversar con las partes y ayudarles a solucionar el problema que espero sea pronto. Tenemos, insisto, la experiencia de salud de los trabajadores que hemos podido solucionar en una primera etapa en base al diálogo, y un diálogo transparente, un diálogo que nos permitió lograr en breve tiempo soluciones totalmente adecuadas para todas las partes. El congresista Tubino incide en un tema que para nosotros es vital. Las peores, como lo aclaró la congresista Marta Chávez, las peores formas de trabajo infantil. Los niños menores de 14 años no deberían trabajar. Y esas capacitaciones para adquirir experiencias ancestrales deberían ser con criterios más recreacionales. Y se puede hacer. Entonces nos hemos tratado dos estrategias: detectar hogares que trabajan, empadronarlos, tenemos planes pilotos que están funcionando, que se han cometido errores, que los estamos corrigiendo, pero dentro de la estrategia de erradicación del trabajo infantil, ¿no? El Ministerio de Trabajo creo que es uno de los temas en los que más se está avanzando. El gobierno del presidente Ollanta, ¿no?, se decidió afrontar este tema y el 5 de septiembre del 2012 publicó el Decreto Supremo 015, que aprobaba la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. A raíz de este decreto es que hemos implementado planes pilotos que, insisto, todavía son zonales, pero estoy seguro que con las experiencias que estamos haciendo van a llegar también a Ucayali. Los niños menores de 14 años no deben trabajar. Y en el tema de los mayores de 14 años hay que garantizarles un trabajo digno y acorde a su edad, porque no solo pierden la capacidad de estudiar, como bien dijeron los congresistas, sino también tienen derecho a recreo, a desarrollarse. Y en estos proyectos que estamos haciendo en algunas regiones del Perú, nos estamos dedicando a cubrir sus horas libres. Y podría ser muy bien con esos temas de capacitación en temas ancestrales de arte y de especialidad que dice la congresista Chávez. Sí lo estamos haciendo, de hecho, lo estamos haciendo en Huánuco, lo estamos haciendo en Huancavelica. ¿Cómo hacemos para que en sus horas libres sigan los niños asistiendo a su centro de estudio en temas acorde a su edad y que les permitan mejorar su formación académica y su condición de niños? Son temas que verdaderamente nos han preocupado y creo que en eso estamos logrando algunos éxitos y estoy seguro que todos los congresistas están motivados para impulsar este tipo de acciones, ¿no? La cobertura de jóvenes a la obra, congresista Tubino, es muy grande. Jóvenes a la obra tiene dos variantes. Primero, detectamos jóvenes emprendedores. Le cuento un caso de mi región, porque lo conocí antes de ser ministro. Un yacimiento minero, pequeña minería o mediana, y sus trabajadores requerían ir 2 horas para almorzar. Detectamos que había 2 personas que habían trabajado en Chifas en Lima. Los capacitamos, jóvenes emprendedores, y hoy tienen un restaurante de primer nivel.
Es un ejemplo de los muchos cómo estamos captando fortalezas para a través del Estado les implementamos incluso, esa vez hicimos con el Aguaymanto y con un chico que había trabajado en Gamarra también, en telas y hoy fabrica polos ahí, ¿no? Para tratar de a estos jóvenes colocarlos, pero esto es muy sectorial. La preparación para el trabajo, eso sí es grande. Son varias decenas de miles de jóvenes que se están siendo capacitados y preparados. Y reitero y les invito a la congresista Chávez, que estuvo en el evento de la OIT, a visitarnos a la Feria del Trabajo en el Estadio Nacional. Estamos inscribiendo diariamente a más de entre 2.500 a 3.000 jóvenes. La mañana, congresista, si nos ponemos de acuerdo para acompañarla, es una hora en la que se va a ver a los jóvenes y van a conocer las virtudes de la ventanilla de promoción del empleo, que creo que se tienen que mejorar, perfeccionar, pues son inéditas a nivel de América Latina y hay que exportar esas ventajas. El congresista Pasa nos habló del sueldo mínimo vital, creo que le hemos respondido. En el tema del servir es un tema del Congreso de la República, pero congresista, el Poder Judicial, el Ministerio Público intentaron ser excluidos de la ley Servir y el Congreso de la República les negó esa ley, la posibilidad de eso. Obviamente eso estará de acuerdo a la evaluación que hagan los congresistas y al criterio que ellos tengan, ¿no? Entonces, creo en el tema del congresista Tapia, me ha hecho preguntas muy puntuales sobre las asociaciones públicas-privadas. Voy a contestarle todas ellas por escrito en la brevedad posible, congresista Tapia, porque hay informaciones muy técnicas que usted ha manejado y que requieren de respuestas precisas y exactas. Y lo vamos a hacer en la brevedad que el caso meritúe. En todo caso, congresista Marta Chávez, no sé si hay algún vacío aún, pero estamos a disposición de ustedes. Y reitero, hemos formado un equipo de trabajo en el Ministerio que se va a dedicar exclusivamente, y ya lo está haciendo, a brindar información y atención a los congresistas, pues su investidura así lo merece. Me pide interrupción. Sí, una interrupción, congresista Rondón, y luego la señora congresista Tait. Bien, yo no quiero desaprovechar la ocasión, primero para felicitar al ministro por su intermedio, presidenta, y me ha gustado la denominación en su exposición de el Ministerio de la Paz Laboral, ¿no? Eso ojalá que se traduzca en el esfuerzo de usted, de todo su equipo. Hay que humanizar mucho de lo laboral, señora presidenta. Creo que el país que está sumergido en huelgas, en cuestiones que retrasan al país. Entonces, yo, aparte del pedido que le hice de salud, quisiera que también en ese tercer nivel de alta intervención con los otros sectores, la Policía Nacional también tiene serias reclamaciones. Yo le pido que, por favor, a veces emprendemos reformas, apuramos reformas, impulsamos reformas, pero si no se humaniza, si no damos el ejemplo con los trabajadores del sector estatal, creo que poco vamos a poder avanzar y solo vamos a quedar en muy buenos deseos. Así que yo en ese sentido vuelvo a invocar. Y tal vez ahora no tenga el tiempo de contestarme, pero se me había quedado en el tintero sobre el personal SNP, que viene de muchos años y que habría que buscarles una salida. Hay gente, yo en el rubro que es salud, el mío, por ejemplo, hay médicos, enfermeras, personal en general, que está 12, 10 años, 14 años, 8 años, bajo casi este sistema y que sería bueno ver una salida para ellos también dentro del aparato estatal. Muchas gracias. Gracias, congresista Rondón. Tiene la palabra la congresista Tait. Gracias, presidenta. Felicitarla primero a usted, presidenta, porque de verdad los oficios están siendo súper expedidos y las respuestas inmediatas de su equipo. Y asimismo, ministro de Trabajo, usted no necesita tanta peliculina, ni televisión, ni aparecer en los medios para ver que estamos avanzando. Pero sobre los aportes que di de la ley 30012, qué bueno que los tomen en cuenta y que pronto salga el reglamento. Pero lo que nos interesa a las personas que están a punto de perder a sus familiares y le pueden dar esa semana con goce de haber, es que se pueda aplicar la ley. Eso es lo que yo quisiera, si nos podría dar una respuesta, en qué tiempo y a qué brevedad, como usted está acelerando todo, nos puede responder, no solamente a mí, sino a todos los ciudadanos que están esperando poder despedirse de sus familiares, a pesar que suena broma, pero es un tema muy serio. Gracias, presidente.
Congresista Guayama también solicita una interrupción, señor ministro. Gracias, presidente. Solamente un poco por intermedio al ministro, tener un poquito cuidado en el tema de la erradicación del trabajo infantil, en el tema ancestrales, en el campo especialmente. Yo le comento una experiencia, en el campo acostumbramos, cuando yo soy del campo, 12 años, 13 años, yo a esa edad, 12 años, 13 años estaba todo el día trabajando con el arado, conservando el maíz, con la lampa, y es normal en el campo, ¿no? Y yo creo que eso también nos enseña y nos hace más responsables también, ¿no? Y eso lo hacen todos en la sierra, mayormente se hace eso desde los 12 años de edad, ¿no? También eso, un poco de enseñanza del padre, ¿no? Que te lleva de la mano y te enseña a trabajar, también a labrar la tierra, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Señor ministro. Gracias, congresista. Voy a ser concreto, congresista Teide. El Ministerio de Trabajo cumplió con su parte. La decisión del servir escapa al Ministerio de Trabajo, pero coincido con usted en la preocupación. Vamos a oficiar a servir a efectos que nos informe por escrito qué está pasando con ese proyecto de reglamento en el que entiendo como usted pues permite a quienes se van a ir, y todos nosotros algún día lo haremos, tener sus últimos días y vivirlos con dignidad, ¿no? Yo solo quiero rescatar lo que dijo el congresista Rondón. Siempre fue la gran dicotomía, contradicciones entre amigos en el seno del pueblo, decían los sindicatos, y contradicciones con el enemigo, con el Estado explotador y con los empresarios que se aprovechan de la plusvalía. Y las contradicciones con el enemigo solo se acaban en forma violenta, destruyendo el Estado burgués y destruyendo y matando a los empresarios. Entonces, eso hemos cambiado. Por eso que en el último evento de la OIT, federaciones tan gloriosas como la CGTP han suscrito los acuerdos que para mí son un gran avance. Trabajo decente, digno, trabajo respetado, pero a la vez, trabajo inclusivo, pero a la vez productivo y sostenible. Esas viejas contradicciones aparentes se han roto y ahora los empresarios saben que la mejor forma de crecer es con trabajo digno y los trabajadores saben que la mejor forma de mejorar sus condiciones laborales es fortaleciendo las empresas, haciéndolas sostenibles, y la única forma de haciéndolas sostenibles es a través de un trabajo productivo. Creo que eso nos va a permitir convertir a este ministerio, como lo estamos haciendo, congresista, como el Ministerio de la Paz Laboral. Lo estamos logrando. Dios quiera que continuemos así. Muchas gracias, congresista. La comisión agradece la participación del señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y la absolución de las interrogantes que han planteado los señores congresistas. Vamos a invitar al señor ministro a hacer abandono de la sala en el momento que lo considere pertinente. Vamos a suspender entonces unos instantes esta sesión. Bueno, siendo las 19 horas con 50 minutos, con la presencia de los señores congresistas Taid, Tapia, Rondón, Tubino, Apaza, Guayama y quien habla, y manteniendo el quórum reglamentario, reanudamos esta sesión y vamos a pasar al siguiente punto, y es de la agenda, la conformación del Grupo de Trabajo, Seguimiento y Fiscalización a la Implementación de la Ley Servir,
En el plan de trabajo de nuestra comisión, aprobado en la primera sesión ordinaria del 10 de septiembre del 2014, se acordó la conformación del grupo de trabajo para el seguimiento y fiscalización de la implementación de la ley Servir. Al respecto, solicito a los señores congresistas, miembros de la comisión, sus propuestas para la conformación de dicho grupo, que emitirá informes trimestrales sobre las labores que realice. Si los señores congresistas tuvieran alguna sugerencia para su propia participación, integración a este grupo de trabajo, nos lo hagan saber. El congresista Gastañaduy, que está con el dispensa, es quien propuso. Sí, señor congresista Guayama. Gracias, presidenta. Sí, por encargo del congresista Santiago Gastañaduy, me dijo que le haga llegar el saludo a todos ustedes. Sí, que él está preocupado e interesado de formar parte de este grupo de trabajo, ¿no? Y si después los miembros deciden proponerlo como el coordinador de grupo, con mucho gusto. Yo también me anoto también, presidenta, para ser miembro de este grupo de trabajo. Bien, entonces creo que es obvio que, aparte del señor congresista Gastañaduy, que fue quien propuso mediante oficio que se incorporara en el plan de trabajo de la comisión el funcionamiento de este grupo de trabajo, podemos, si no hay ningún inconveniente, designarlo a él como coordinador para que él coordine con los señores miembros de la comisión, y ya también está apuntado el congresista Guayama y el congresista Tubino, congresista Guayama, congresista Tubino, y entonces, claro, tenemos entonces ya, y si hay algunos otros congresistas que luego quieran incorporarse, así lo consideraremos. Entonces, aprobamos que se forma el grupo de trabajo bajo la coordinación del congresista Gastañaduy y ya integrado por el congresista Guayama y el congresista Tubino. Entonces, aprobado este punto por unanimidad. Luego, tenemos en agenda el predictamen recaído en el proyecto de ley 3341-2013 CR y en el proyecto de ley 3498-2013 CR, que recomienda la aprobación de la ley que modifique el artículo 2 de la ley 25.129, ley que establece que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Vamos a realizar una breve exposición de los principales fundamentos del predictamen que ha sido entregado a los señores congresistas y que es materia de debate. Este predictamen recae sobre dos proyectos de ley. Uno, el 3341-2013 del Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de quienes habla, y el otro, el proyecto de ley 3498-2013 del Grupo Parlamentario Gana Perú a iniciativa del señor congresista Elmer Irupailla Montes. Estos proyectos de ley proponen modificar el artículo 2 de la ley 25.129, ley que establece que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Estos proyectos proponen que se amplíe el beneficio de asignación familiar a los trabajadores que tienen uno o más hijos de 24 años, como se establece ahora en la norma, a 28. Siempre que se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios. También la iniciativa plantea extender el beneficio cuando los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos solteros mayores de 18 años que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada. El proyecto 3498 de autoría del congresista Irupailla propone extender el beneficio de la asignación familiar a los trabajadores de la actividad privada que tengan a su cargo uno o más hijos con discapacidad severa. Asimismo, propone que si ambos padres trabajan la asignación familiar por discapacidad severa, solo pueda ser recibida por uno de ellos. No sé si se ha retirado el congresista Irupailla. Perdón, el congresista Guayama. Bueno, entonces ya nos quedamos sin quórum. Vamos, bueno, quedará para la siguiente. Sí. Entonces, siendo las
19 horas con 55 minutos y con la presencia de los señores congresistas Taí, Tapia, Rondón, Tubino, Apaza y quien habla, y no contando entonces ya con el quórum reglamentario que es de 7 congresistas, vamos a levantar la sesión. Buenas noches.